Muy buenas tardes, mi nombre es Robert Franklin Pintado Salazar, estudiante de la carrera de Ingeniería Ambiental. Bueno, en este video voy a dar a conocer sobre la evaluación ambiental del laboratorio de la UTPL, el cual consiste en primero analizar sus componentes. Para tal caso, yo he analizado y he visto tanto en el componente abiótico, perceptual, biótico y social. Ya. Asimismo, sus subcomponentes de estos son el aire, el agua y el suelo. Asimismo, yo he colocado un código de verificación tanto para el aire, agua y suelo y así sucesivamente para todos los subcomponentes de cada componente. Por otra parte, también se da a conocer el factor ambiental y su descripción. ¿En qué consiste? Pues que, digamos, en el aire, en la calidad del aire, en el factor ambiental, para tal caso en el laboratorio, a veces se producen, digamos, ciertos desechos, podremos decirle así, desechos que se producen, digamos, cuando a veces utilizamos ciertos reactivos, esto se viene como a producir ciertos olores que son a veces insoportables ya. Y bueno, y por otra parte, a nivel sonoro, otro inconveniente que se tiene también últimamente en los laboratorios es que a veces cuando se está caminando se siente ruido. Ruido es debido a los generadores que se los utiliza ahí, pues esto genera un malestar tanto para los estudiantes o persona administrativa o gente que trabaja ahí. Y asimismo, en cuanto a al agua y a su factor que lo es la calidad del agua, em, se tiene en cuenta que a veces cuando lavamos material, pues a veces por lo más que uno se tenga cuidado, pues se llega a derramar ciertos químicos o reactivos que se utilizan. Y pues esto va directamente a lo que es, digamos, a las alcantarillas, lo cual esto genera un malestar y agua sin tratar, que sería en este caso. Y en cuanto a la calidad del suelo, pues aquí sería, digamos, a veces no se da un buen manejo, digamos, a estos residuos y pues lo que terminan a veces directamente al suelo, lo cual esto contamina o puede, digamos, alterar su estado físico o químico del suelo para cierta producción agrícola, en tal caso. Y asimismo en la parte perceptual que es el paisaje, asimismo con su código, en el factor ambiental yo le he puesto alteración paisajística. Esto debido al cambio de terreno que a veces se utiliza, digamos, hay bastantes infraestructuras grandes o laboratorios lo cual esto a veces más, digamos, llama la atención ver un edificio que a una montaña o al contrario, ya no se vería, digamos, un paisaje así despejado o algo, sino sería ya solo estructura de un edificio. En tal caso, aquí sería el laboratorio. Ya, asimismo, en el componente biótico, he escogido flora y fauna, lo cual, asimismo, su factor sería directamente la flora y fauna. Eh, Aquí, digamos, antes de construir eh, un laboratorio o una estructura, siempre va a haber pérdida de cobertura vegetal o remoción de suelo o capa vegetal o lo que esto permite, digamos, su infraestructura y construcción de estos laboratorios. Ya. Asimismo, en la fauna, digamos, en un espacio, digamos, antes habitaba, digamos, ciertos animalitos o especies, digamos, pongámosle como, por ejemplo, digamos, si en un terreno, digamos, hubiera semillas de abejas y estas, digamos, pues tocaría, pues quitarlas de ahí y moverlas a otro lado, por lo cual esto se produciría, digamos, un desplazamiento de estos animalitos. Ya. Asimismo, en la parte social,
he colocado en sus factores ambientales la perdón, interculturalidad y riesgos laborales. En la interculturalidad, pues, digamos, a ciertos grupos. Y asimismo, en su factor, digamos, para tal caso aquí el laboratorio del UTPL, yo he colocado interculturalidad y riesgos laborales como factores ambientales del socioeconómico y cultural. En la interculturalidad, pues aquí, digamos, ciertas personas pues pueden convertir este espacio como, digamos, un espacio para aprender más o conocer más de lo que se puede hacer en un laboratorio y enfocarse en enriquecer y investigar ciertas cosas que no se aprende afuera en lo cotidiano. Si no se llega a aprender en el laboratorio, yo le veo por ese punto más de vista. Y en cuanto a los riesgos laborales, pues aquí, digamos, se puede producir ciertas afectaciones a las personas o técnicos que están encargados en manejar los laboratorios o ciertas áreas de trabajo. Asimismo, en la fase de operación para tal caso, aquí serían los laboratorios de la UTPL. Asimismo, se tiene en el componente abiótico, pues su respectivo subcomponente que sería aire, agua y suelo, y asimismo con su código de identificación y sus factores ambientales, como lo vemos en la parte de aquí. Asimismo, para los diferentes componentes, perceptual, biótico, social, he considerado para perceptual paisaje, para biótica, flora y fauna, para social, socioeconómico y cultural. En cuanto a las acciones, pues las tenemos en estas filas. Y para tal caso que es emisiones de gases, pues, aquí he colocado una X a la calidad de aire, ya que en los laboratorios pues siempre se utiliza reactivos o químicos que emanen gases que son directamente dispersados en el aire. Y en cuanto a la flora, asimismo, hay que tener en cuenta que al utilizar, digamos, ciertos químicos, pues son, digamos, a veces por A o B razón, pues se nos derrama directamente al suelo. Este suelo, pues ya no se lo tomaría en cuenta o a veces no nos damos cuenta, pues se riega o se dispersa en el suelo, por lo cual esto puede afectar la calidad del suelo. Y en cuanto a la flora, digamos, es que estamos en el campo tomando muestras o algo, o a veces utilizamos ciertos químicos, pues esto a veces emanen gases muy fuertes que pueden ser muy tóxicos, incluso pueden llegar a perjudicar la salud de un ser vivo. Y en cuanto al consumo de energía, hay que tener en cuenta que un laboratorio pues requiere bastante de este recurso que es el consumo energético, que sin ello pues no podrían operar ciertas áreas de donde se hace estudios e incluso análisis. Y en cuanto al consumo de agua, hay que tener en cuenta que para tal caso, pues aquí la calidad del agua pues juega un papel muy fundamental, ya que a veces se utiliza material y es lavado, enjuagado y muchas de las veces este pues prácticamente por lo general siempre va al lavabo y esto va pues directamente a las alcantarillas que a veces esta agua no es tratada y va directamente a estas alcantarillas al riego, al alcantarillado público. Y en cuanto al consumo de recursos no renovables, pues aquí pues he considerado la calidad del suelo, ya que ciertos recursos pues se extraen del suelo, lo cual requiere, digamos, para esto ser extraídos, pues se requiere pues el retiro de cierta capa vegetal, lo cual esto pues va a producir va a producir erosión del suelo a largo plazo. Asimismo, en lo económico, pues aquí los laboratorios pues siempre
brindan, brindan económicamente pues mucho dinero, lo cual esto requiere bastante dinero para poder comprar ciertos minerales, lo cual esos minerales son sometidos a procesos para poder obtener ciertos reactivos que se utilizan en el laboratorio. Y en cuanto a los riesgos laborales, pues aquí directamente las personas que operan ciertas áreas o equipos, pues van a ser afectados, digamos, si es que llegue a producir algún desastre en algún área de estudio. Y en cuanto a la generación de residuos peligrosos, esto hay que tener en cuenta que en la calidad del aire y calidad del agua, si aquí no se da en estos dos factores, un buen manejo, e incluso acá también podemos relacionarlo con estos dos y estos tres. Podemos relacionarlo ya que si en estas tres acciones no se da un buen manejo de ciertos recursos, esto puede directamente afectar a la flora y fauna, ya que si aquí no tenemos un control adecuado, pues directamente esto va a afectar acá, a estos dos de aquí. Y por otra parte, también va a haber riesgos laborales, si no se tiene un buen manejo o utilización de productos químicos, o el manejo de productos químicos, o el mantenimiento que también, digamos, se puede dar en ciertos equipos. Ya igualmente acá, los riesgos laborales hay que tener en cuenta que es muy importante en esto, en estas tres acciones. Ya. Y en cuanto a la materia prima, lo económico, pues siempre juega un papel fundamental en lo que es los laboratorios, ya que si no cuentan con esto, con esta economía, los laboratorios no pueden, digamos, comprar ciertos químicos o reactivos que se utiliza para ciertas áreas de estudios donde se necesita de esto y se requiere de estos reactivos. Los usos de equipos, hay que tener en cuenta que la calidad del aire y el nivel sonoro, pues esto juega un papel fundamental, ya que, ya que ciertos equipos, pues en la calidad del aire, pues a veces equipos emanen ciertos contaminantes directamente al aire, como por ejemplo, digamos, el equipo de digestión que tenemos en la universidad. Digamos, cuando se utiliza, a veces se utiliza químicos, son unos tubitos se utiliza químicos y esto digamos, ser destapados, pues esto emana directamente al aire como un gas muy fuerte y es tóxico. ¿Ya? Y el nivel sonoro, pues su, el ruido que emana en ciertos equipos es muy fastidioso. Y en los riesgos laborales, pues digamos, por A o B razón, digamos, pase algo o se dañe algo, pues directamente aquí los riesgos laborales pueden ser muy dañinos para la persona que esté operando ciertos equipos. Ya. Asimismo, hay que tener en cuenta que los impactos identificados de esas acciones, pues se tiene cinco que sería para la calidad del aire y cinco para los riesgos laborales que se pueden producir en el laboratorio. Asimismo, el número de factores afectados para tal caso de emisiones de gases, pues se tiene tres y aquí serían negativos, pues siempre en los factores y las acciones, pues siempre por lo general siempre son negativas. Ya, asimismo tener un valor de 3, el consumo de energía 1, consumo de agua 1, consumo de recursos no renovables 3, generación de residuos peligrosos 5, que yo considero pues pues como lo dije anteriormente, pues si aquí no se da un buen manejo de esto o una buena gestión de ciertos residuos peligrosos, pues va a ser muy dañino para casi todos esos componentes, podrían decir, pero yo los he considerado más esos dos, que es flora y fauna. Ya, y asimismo la utilización de productos químicos. 3,
manejo de productos químicos. 3, materia prima. 1, uso de equipos. 3, y dándonos un valor de total de 23 impactos identificados de cada acción. Ya. Asimismo, la interacción de causa y efecto, hay que tener en cuenta cierta actividad pues, que lo genera esto, pues tal caso, pues aquí son los laboratorios de la UTPL. Ya, ya. Para cada factor, pues anteriormente se le destinó un código, como lo es tanto para la calidad del aire, nivel sonoro, calidad del agua y los riesgos laborales, que en este caso, pues son los factores que son más afectados, estos cuatro. Y asimismo, pues su extensión pues es negativa para estos factores, no he considerado ninguna positiva, ya que pues siempre se dan pues negativos. Ya, antes que nada hay que tener en cuenta que cada valor pues se lo tome en cuenta de esta tabla que nos ayuda a caracterizar la importancia del impacto ambiental. Ya. Asimismo, hay que tener que para cada puntuación, digamos, el valor de 1 es puntual, el 2,5 particular, 5 local, 7,5 generalizada y 10 regional. Y acá están pues sus respectivos conceptos, lo que es puntual, particular, local, generalizada, regional, entre otros. Ya. Asimismo, hay que tener en cuenta que para poder calcular, llegar a estos valores, hay que tomar en cuenta la siguiente ecuación que sería esta de aquí. Esta. Sería esta de aquí. Asimismo, para poder dar valor a esto, pues nos regimos a la siguiente tabla y primero identificando los valores que se le va a ir dando. Para tal caso, pues aquí la calidad del aire sería local, el nivel sonoro sería particular, pues esto se da siempre a las personas que están alrededor o trabajan en ciertas áreas. En calidad del agua igualmente sería particular. Generalizada, pues en riesgos laborales, pues sería, digamos, a todo, al personal administrativo o a gente encargada o especializada o técnicos que trabajan en ciertas áreas. Reversible sería generalizada, pues ciertos, como le dije anteriormente, ciertos reactivos que se utiliza, pues son dispersados en el aire y pues incluso no se puede recuperar. Y puntual, en nivel sonoro, igual calidad del agua puntual y regional sería un valor de 10, lo cual pues esto afecta directamente al personal encargado. Asimismo aquí en impactos a calcular, pues hay que tener en cuenta cada valor de este, pues hay que, según cómo vayamos evaluando, pues vamos dando un valor a cada uno, tanto a la calidad del aire, nivel sonoro, calidad del agua y riesgos laborales. Y para obtener su magnitud del impacto, pues utilizamos la siguiente ecuación que sería esta para poder calcular y obtener valores precisos y concisos. Valor del impacto igualmente, sí, igualmente para obtener el valor final, pues se utiliza igualmente la ecuación, lo cual nos permite tener valores negativos tanto para calidad del aire, nivel sonoro, calidad del agua y riesgos laborales. Asimismo, aquí en la tabla 130, la cual corresponde a los criterios de evaluación a establecer en cada criterio del impacto ambiental, como ser puntual. Esto se produce en espacios reducidos. Para tal caso, pues aquí sería en nuestro laboratorio o laboratorios de la UTPL. Y particular se produce en sectores cercanos del predio. Para tal caso aquí, pues los más afectados pues son las personas que están a su alrededor. Y local se produce en los tramos extensos
Esto sería prácticamente ya dentro del laboratorio. Y generalizada se produce en toda la zona, ya sería pues en todo el establecimiento, tanto dentro como fuera. Y regional, pues esto ya cubre, digamos, no solo al laboratorio, sino eh, puede ser todo un, todo un lugar destinado a donde está, puede ser, para tal caso, pues aquí pues podría ser toda la universidad. Asimismo, los diferentes espo- esporádica, temporal, periódica, recurrente, permanente. Asimismo, hay que tener en cuenta que esto nos va a permitir identificar y dar valor a cada uno de nuestros impactos, pero para tal caso yo he escogido los diferentes. Bueno, esto ha sido todo con respecto a mi evaluación de impacto ambiental. Para tal caso, aquí se evaluó los laboratorios de la universidad. Ya, es en cuanto a mi evaluación de impacto ambiental. Gracias.